Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Fíjese que esta palabra del profeta Zacarías se cumplió precisamente en tiempos de Jesús. Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, usted se da cuenta cómo el Señor, antes de llegar a Jerusalén, escoge a 2 de sus discípulos y les da órdenes para que ellos vayan y preparen a este asno que iba precisamente a darle el ingreso a la ciudad de Jerusalén. Tanto en mi Biblia como en su Biblia seguramente usted encontrará hasta un título que dice la entrada triunfal a Jerusalén. Y es precisamente ese nombre que le he puesto a esta enseñanza el día de hoy. ¿Por qué la entrada triunfal a Jerusalén? Cuando vemos, hermano, y analizamos algunos aspectos de esta entrada, algunos la consideran como que no hubiera sido tan triunfal como se anuncia en algunas Biblias, ¿verdad? En algunos títulos de las Biblias. Pero fíjese, hermano, de que analizando este pasaje de Mateo capítulo 21, usted lo puede leer en su casa despacio y usted va a encontrar, hermano, algunas claves. ¿Por qué realmente fue una entrada triunfal la que el Señor hizo a Jerusalén? Fíjese que de alguna manera Él había propuesto en ese momento darse a conocer como el Mesías que había de venir, el Mesías que había anunciado Zacarías capítulo 9, verso 9, que entraría a la ciudad en un pollino. Y por eso le da órdenes a sus discípulos para que vayan y preparen a este animalito. Déjeme que le muestre un poquito cómo podría haber sido esa entrada triunfal a Jerusalén. Fíjese que en esos días los judíos acostumbraban a celebrar el Pesaj, que le llaman, o la Pascua. Y como era una costumbre, todos bajaban a Jerusalén. Jesús venía precisamente con sus discípulos y en el camino se encontró a todas estas multitudes que venían precisamente no a adorar a Jesús, no a seguir a Jesús, sino que ellos venían a celebrar una fiesta. Ellos venían a celebrar la Pascua a Jerusalén. Cuando nosotros podemos leer en el verso 6, dice que los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Si algo me llama la atención aquí en este pasaje es de que aclara la palabra que los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Esto es algo importante para nosotros, hermanos, porque nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del que nos llamó. Fíjese que Jesús con un propósito nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha perdonado, pero Él nos ha dado órdenes. Y muchas veces nosotros nos atenemos, ¿verdad?, a simplemente estar felices con la bendición que Él nos ha dado y satisfechos de que ahora estamos salvos, perdonados y nos cruzamos de brazos. Pero sin embargo, el Señor nos ha dado otra comisión, que es la de ir y predicar el Evangelio. Y entonces nosotros, hermano, como hijos de Dios ahora, no podemos ignorar este mandato de Jesús. Fíjese que en este pasaje nosotros podemos apreciar cómo los discípulos, dice, fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Fíjese que era una tarea tal vez un poquito molesta, tal vez pudieron haber dicho ellos, ¿y para qué quieres ese animalito? ¿Por qué vamos a ir a traerlo? Y si nos dicen algo y si nos regañan, y
Pero ya Jesús ya todo lo tenía planificado. Les digo, bueno, pues si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita. Y finalmente van y traen el borreguito. En el verso 8, nosotros vemos que dice que había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Algunas son, podríamos decir que eran palmas, porque el tipo de árboles que se da en aquel lugar son palmeras. Entonces dice que cortaban palmas, hermano, y las esparcían en el camino. Verso 9 de Mateo 21 dice que tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mire, si usted nota aquí, dice que tanto la gente que iba delante como la que iba detrás, o sea que Jesús iba en medio de ellos. Y esto me imagino yo que era así como un cántico antifonal que le llaman, porque es costumbre de los judíos, por ejemplo, cuando leen los salmos. Ellos lo leen antifonalmente, es decir, que unos leen un verso y otros leen otro verso. Por ejemplo, usted podría leer el Salmo 128, que es un salmo pequeño, en el cual se da bien para que se pueda cantar antifonalmente. Fíjese que nosotros acostumbramos a leer los salmos. Ellos los cantaban, porque los salmos son cánticos. Entonces, fíjese que lo que decía ahí, Hosana que viene, Hosana al Hijo de David, decían los que iban adelante. Los que iban atrás decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los que estaban al frente repetían, Hosana en las alturas. Hermano, ¿y se imagina usted lo que debe haber sido ese momento de multitud de gente haciendo ese cántico, esa declaración? Pero fíjese que si hay algo triste en este pasaje, es de que, aunque al ver nosotros la palabra Hosana, significa sálvanos, pero es un sálvanos ya. Entonces ellos gritaban, Hosana al Hijo de David, y ellos pedían la salvación, pero ya. Pero fíjese, hermano, que le digo triste este pasaje, porque a pesar de que Jesús mismo estaba en medio de ellos no le reconocieron. Ellos realmente no le estaban dando estos loores al Señor, sino simplemente ellos, acostumbrados a una tradición que tenían, venían entonando ese tipo de cánticos, y el llamado de ellos era dirigido hacia el Señor, diciéndole, Señor, sálvanos ya. En otras palabras, envía al Hijo de David. Pero no se daban cuenta de que ahí estaba Jesús enfrente de ellos. Ellos simplemente, aprovechando que la emoción, que todos iban camino a Jerusalén y que iba un líder con ellos, empezaron a enfocar su atención a Dios. Y eso está bien, ¿verdad? Pero hermano, lo que el Señor quería, Él se estaba dando a conocer en ese momento como el Mesías, pero ellos no le estaban reconociendo. Ellos en todo caso dijeron, bueno, aquí hay un hombre que se montó en un borreguito, pues proclamemos a este aunque sea. Si este nos va a traer salvación, pues que el Señor lo use. Y empezaban ellos a pedirle salvación y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y su emoción, hermano, era hacia Dios, pero totalmente cegados de a quién tenían enfrente. Continuamos, y el verso 10 dice que cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, toda la gente se alborotó y decían, ¿quién es ese hombre? Ahora se da cuenta usted cómo es de que ellos venían con él, pero no sabían quién era él. Ellos simplemente venían gritando ahí, Hosana. Y esto usted lo podría ver en otros pasajes como Segunda de Reyes, donde hubo otro hombre, Jehú se llamó, que también cuando lo nombraron, le dieron un cargo importante, el pueblo hizo lo mismo. Tiraron sus mantos, tiraron ramas de palmeras y alabaron al Señor de la misma manera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel de alguna manera
siempre ha esperado que venga la salvación de parte de Dios. Ellos saben de que el Señor tarde o temprano iba a enviar un Mesías que les traería, hermano, un nuevo gobierno, pero ellos siempre han pensado en un gobierno material, en un gobierno, podríamos decirle, político. Por eso es de que ellos no pensaban, hermano, en que Jesús les podría traer una salvación y una vida eterna. Simplemente estaban pensando, bueno, ahorita que estamos bajo el dominio de estos romanos, queremos liberarnos de ellos, y si este hombre que está aquí, pues, tiene las agallas para hacerlo, pues apoyémoslo. Pero realmente ellos desconocían quién era Jesús. Por eso es de que ellos se preguntaban, dice, que había gran alboroto y decían, ¿y este hombre quién es? Pues porque todos veían que algo se movía alrededor de él. Él sentado en el borreguito, los mantos tendidos, y era algo especial que atraía la atención. Pero no todos sabían. Me gustó esta versión de la Biblia al día que dice, y los que venían con Jesús contestaban, es Jesús, el profeta. Él es de Nazaret, el pueblo de Galilea. Mire, cuando usted ve, dice, esta versión lo aclara un poquito así, porque dice que los que venían con Jesús. O sea que con Jesús sí venía un grupo. Seguramente serán sus discípulos y algunos cuantos seguidores. Pero el resto del mundo que estaba ahí proclamándolo, no sabían quién era él. Mire, hermano, qué terrible, ¿verdad? Porque de alguna manera eso se repite siempre. Eso se repite aún hasta en nuestros días. Porque hoy en día el Señor Jesús está en medio de nosotros, moviéndose con diferentes señales y anunciándonos su pronto retorno, su segunda venida. No estoy hablando de... La primera fue en esa época que no le conocieron, pero en la segunda Él se está dando a conocer nuevamente al mundo, pero el mundo no quiere conocerlo. El mundo lo ha rechazado. Porque fíjense que aquí, primero vemos la parte donde no lo conocieron, pero fíjense que si seguimos leyendo, dice Lucas capítulo 19, verso 41, que cuando Él se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Fíjese que esto ya era un plan que Dios tenía. Fíjese que Él se le revela al pueblo. Y hermano, de alguna manera se imagina cuando hemos leído acerca de Saulo, cuando el Señor se le aparece, dice que él fue cegado por el esplendor de la presencia de Dios. Fíjese que aunque Jesús estaba en ese tiempo como hombre, de alguna manera su presencia en ese lugar cegó a las multitudes y ya no pudieron reconocerlo. ¿Por qué cree usted que sucedió eso? Bueno, porque era un plan de Dios que, cegando el entendimiento de este pueblo, que era un pueblo que había sido rebelde y desobediente a la voz de Dios, viene el Señor y lo ciega en el momento exacto que ellos tenían que haber reconocido a Jesús como el Salvador. ¿Y por qué esa ceguera? Dice el Señor, si tú también hubieras sabido este día, lo conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Verso 43 dice, te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Mire, hermano, a partir de ese momento viene sobre Jerusalén, hermano, el cumplimiento de las profecías que ya se habían venido dando. Hace 8 días hablábamos de la semana 70 de Daniel, donde se le dice, después de la semana 69, el Mesías se le dará muerte. Daniel ya sabía que el Mesías iba a hacer su entrada triunfal, pero que no era el momento en que los iba a salvar
políticamente hablando. Él sabía que el Mesías iba a venir, pero que no iba a venir glorioso, sino que iba a venir humilde, porque esa fue la entrada que él hizo a Jerusalén. Fue una entrada para mí gloriosa, una entrada triunfal, aunque muchos se preguntan, ¿y cuál fue esa entrada triunfal? Si llegó en un pollino, un burrito, y llegó humilde. Él tenía que haber llegado para muchos en un caballo blanco, hermano, con toda autoridad y diciendo, bueno, aquí está el nuevo rey de los judíos que va a tomar control, pero no fue así. Eso es lo que ellos esperaban. Él dice que llegó humilde, hermano, porque realmente su entrada triunfal no fue a la ciudad, sino la entrada triunfal que yo veo aquí es la que hizo a partir de ese momento en nuestros corazones. Porque a partir de ese momento, con la ceguera de ese pueblo, se nos da a nosotros una oportunidad por 2000 años, hermano. Dice el Señor, por 2000 años le voy a dar la oportunidad a un pueblo que no es pueblo, que no tienen pactos, que no tienen nada. Y les voy a dar la oportunidad que reconozcan a Jesús como su Salvador. Y el que así lo haga, alcanzará no solamente la vida eterna, tanto anhelada por muchos, ¿verdad? Sino, hermano, la salvación eterna. La salvación, hermano, y no solamente salvación, sino ser herederos del Señor, hijos de Dios, adoptados por el Señor, hermano. Y el hijo adoptado tiene todos los privilegios, o quizás más, ¿verdad? Que los legítimos, porque el adoptado, tal vez, no sé si por lástima, pero dirán los papás, ay, este hay que quererlo más, ¿verdad? Porque está solito. Y como que tiene mayores atenciones. Entonces el Señor nos da la oportunidad a nosotros, después de esa entrada a la ciudad, porque cuando nosotros vemos algunos otros versos, el Señor les dice que no va a quedar piedra sobre esa casa, porque esa era la casa de Dios. Pero les dice el Señor, esta su casa va a quedar desolada. ¿Por qué les dice su casa? Porque, hermano, la casa del Señor ya la habían agarrado ellos para hacer sus negocios, para hacer sus actividades, que Él mismo aprovechó esa oportunidad para irla a limpiar. Entonces, cuando Él hizo esa entrada a Jerusalén, no solo se dio a conocer como el Mesías que iba a venir, sino que fue al templo, hizo la limpieza necesaria y nos dio la oportunidad, hermano, para que nosotros pudiéramos conocerlo. En ese momento, de alguna manera, dimensionalmente se abrieron los espacios para que nuevos creyentes, los gentiles de aquella época, tuvieran la oportunidad de conocer al Señor. Mire, yo me pongo a pensar muchas veces que, de alguna manera, con tener, hermano, la palabra del Señor, yo me considero ya bendecido. Hermano, muchas veces anhelamos, ¿verdad?, conocer del Señor para disfrutar más de lo que Él pueda darnos, pero no es realmente ese el propósito. Hermano, es cierto, vamos a disfrutar de muchas bendiciones, pero nuestra mirada no debe de encajarse en los beneficios que se van a recibir. Miren, en la época de Jesús, mucha gente tenía su mirada puesta en Él, no porque fuera realmente el Mesías, sino porque veían a un posible candidato que pudiera traerles la liberación anhelada. Ellos decían, bueno, si este se va a poner de líder, hay que apoyarlo, y muchos querían apoyarlo. Pero dice el Señor, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a visitarte, te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, no dejarán piedra sobre piedra. Eso sucedió tan solo 40 años más tarde de esa entrada a Jerusalén, porque dice la historia que en el año 70 el general Tito vino y destruyó la ciudad, y para que no quedaran ni siquiera indicios de ninguna religión, digo, hay que botar todo, que no quede ni una piedra siquiera, para que no estén recordándose de sus dioses. Sin embargo, se dieron cuenta de que la ciudad y el templo estaba lleno de oro,
y con más ambición dijeron los soldados, pues aquí hay que remover hasta los cimientos si fuera posible. De hecho, el templo, o sea, el muro que hoy en día los judíos tienen allá en Jerusalén, a donde ellos acuden a hacer sus oraciones, eso no es parte del templo. Pero ¿por qué lo han hecho casi santo ese muro? Porque es la parte más cercana que existía al templo. Es lo único que les quedó, pero en sí no es el muro del templo. Era lo más cercano que hay al templo, donde está la planada que le llaman ellos, donde ha de ser edificado el tercer templo, porque un tercer templo ha de ser edificado en ese lugar. Y estamos, hermano, en los días en que eso se va a llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, verdad? Porque el Señor nos ha dado aproximadamente 2000 años ya para que nosotros, hermano, lo disfrutemos, aprovechemos de sus bendiciones. Pero viene el momento en el que el Señor dice, bueno, ya ustedes ya están trabajados, ya disfrutaron de las bendiciones que les ofrecí, ahora voy a regresar con aquellos que se enceguecieron, con aquellos que no me reconocieron. Y estamos llegando al tiempo, hermano, en el cual el Señor va a hacer su regreso. Ahí no podríamos decir triunfal, ahí diría yo, su regreso glorioso, porque Él ha de regresar al lugar de la humillación. Él ha de regresar, pero en gloria. Entonces imagínense ese momento, hermano, que los judíos esperan con impaciencia. Y ese día, hermano, está muy cerca. Miren, estamos a meses, tal vez le podría decir semanas o días, de que Israel celebre su 70 aniversario, hermano, como ciudad, como nuevo estado. O sea que va a cumplirse el 14 de mayo que viene 70 años que la nación de Israel nuevamente surgió como nación. Una profecía también que aún los escatólogos y eruditos decían que ese surgimiento seguramente iba a ser algo, como le llamamos, espiritual, porque ya esa nación ya no existía, ya el idioma tampoco existía, hermano, y aún se ha encontrado que hasta el resurgimiento del idioma ha vuelto, porque en aquella época se empezaron a hablar otros idiomas. Acuérdese que ellos fueron esparcidos, empezaron a aprender nuevas lenguas, pero aún el idioma ha sido restaurado. Y dice Dios, ¿cómo es posible que hasta nunca habíamos visto, dice, que una lengua resucitara? Porque el hebreo, hermano, lo han hecho ellos surgir nuevamente, y hoy todos los que están regresando, que hablaban otros idiomas, ruso, español, muchos, porque por muchísimos años ellos estuvieron en España, pero hasta que España los expulsó hace 500 años también, porque no quisieron, hermano, seguir la imposición de Roma. Fíjense que España es un país muy idólatra, y les quisieron imponer a la fuerza que se convirtieran al catolicismo, y les dijeron, bueno, el que no se convierta, pues lo vamos a matar. Y es cuando empieza también, bueno, fue la época de la Inquisición, si ustedes recordarán, en la que mataban a todo el que estaba en contra de lo que el Papa dijera. Entonces, algunos judíos, hermano, aceptaron la religión católica, pero en su intimidad, ellos seguían adorando al único Dios verdadero. Tal vez en lo público ellos fingían, hermano, incluso estar encendiendo las velas para sus santos, pero ellos sabían, hermano, de que eso no era así. Algunos tuvieron que cambiar sus apellidos por causa de la persecución. Por eso usted ve que hay algunos apellidos extraños y raros ahora, que ellos tuvieron que inventárselos para encubrir que eran judíos, porque la persecución era contra ellos. ¿Y cómo se aplicaron ellos sus apellidos? Dice algunos que lo que se les venía a la mente. A ver, ¿usted cómo se llama? Pablo. ¿Pablo qué? Mesa. Pablo Mesa. ¿Y usted?
María ¿qué? Vaca, porque había una vaca. Y así empezaron a surgir los apellidos, incluso para disfrazarse, hermano, que eran judíos, porque se les estaba exigiendo la adoración a la idolatría, y ellos querían escapar de eso. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Pero es necesario que muchas veces conozcamos los trasfondos de la historia, hermano, para que nosotros podamos apreciar más todo lo que se ha escrito en la palabra, porque cuando tenemos conocimiento, por ejemplo, de las costumbres hebreas, aún del calendario, porque fíjese que cuando usted conoce del calendario hebreo, usted puede entender por qué realmente ellos iban a celebrar la Pascua. Después de la Pascua, hemos visto las fiestas que el Señor determinó. Después de la Pascua venían los panes sin levadura. Después de los panes sin levadura, pues venía la otra fiesta del Pentecostés, y usted se recordará cuando estudiamos las fiestas. Eso es importante conocerlo, porque si nosotros no lo conocemos, viene aún en movimiento actual ¿cómo le podríamos decir? La influencia religiosa católica, porque de alguna manera ha influenciado incluso hasta la religión cristiana evangélica. Fíjense que hay muchos evangélicos que aún practican recuerdos que se les inculcaron en la iglesia católica. De hecho, la mayoría de iglesias, incluso hasta esta, usted puede darse cuenta que nosotros pues la rentamos solamente, ¿verdad? Por eso es de que en algunas ocasiones usted ve algunas cosas que, aunque es una iglesia cristiana, pero no se ha despojado totalmente de esa influencia, hermano, romana. Y eso nosotros, por eso es que tenemos que aprender nosotros mejor a llamarnos creyentes en Jesucristo. Porque cuando nos denominamos que bautista o evangélico o lo que sea, hermano, es como que todavía estuviéramos aceptando la influencia romana en nuestra vida, porque no nos hemos despojado totalmente de ello. Y por eso, hermano, es que yo muchas veces trato de que vayamos despojándonos cada vez más de toda esa contaminación que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo contaminación? Porque incluso usted, me imagino, que todavía creerá que Jesús murió el día viernes, porque eso es lo que la iglesia de alguna manera ha enseñado, que Jesús murió el día viernes. El sábado pasó en la tumba y el domingo tempranito ya estaba resucitado. Pero la palabra dice que así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo de Dios estuviera 3 días y 3 noches en la profundidad, o sea, muerto, sepultado. Esos 3 días, hermano, algún día los vamos a estudiar más a profundidad, pero por eso le digo, cuando nosotros vemos las fiestas que ellos celebran, Pascua, después de la Pascua, panes sin levadura, para ellos, tanto la Pascua como los panes sin levaduras, para ellos eran días de descanso especiales, casi como decir, ¿cómo le podríamos decir? Un reposo más grande. Incluso la semana que van a celebrar le llaman la Semana Mayor. ¿Por qué le llaman la Semana Mayor? Porque en esa semana, para los judíos habían prácticamente 3 días de reposo. Tanto el de Pascua, no hacían nada, el día siguiente, que eran los panes sin levadura, ellos le llamaban el gran Shabbat, o sea, el sábado, o el reposo grande, pero no era el sábado que se acercaba. Por eso es que muchos piensan que fue el día viernes que lo enterraron, porque dicen, así como ya se venía el sábado, pero no. El día que enterraron al Señor prácticamente fue después de la Pascua. Él murió en la Pascua. Bueno, este no es el tema, pero realmente él murió el día miércoles. Lo sepultaron el día miércoles. ¿Por qué le digo que es necesario conocer todo esto? Porque aún el calendario hebreo es diferente del calendario romano o gregoriano que tenemos hasta el día de hoy. ¿En qué aspecto? Que los días para nosotros cuentan a partir de ¿qué hora? De la medianoche. A la medianoche usted dice, bueno, ahorita ya comenzó el lunes, ¿verdad? Pero no,
Para ellos el lunes comienza ahorita en un par de horas más, a las 6 de la tarde. Entonces, todos esos cambios, aunque para mí no es importante conocerlos, pero sí es necesario, hermano, que conozcamos la verdad. ¿Por qué le digo es necesario? Porque si usted le pide información a un cura, el cura le va a decir, tú deja de estar leyendo la Biblia, porque la Biblia solo yo la puedo interpretar. Y si yo te estoy diciendo que fue el viernes, fue el viernes. Y uno tiene que decir, pues, bueno, yo pensaba que fue el miércoles porque por ahí oí una prédica. No, entonces, no dejan que uno lea la Biblia, no. Y si se la leen en latín. No sé si habrán cambiado ya las cosas. Pero por eso nosotros tenemos que sentirnos, hermano, bendecidos. Como le decía yo, estoy muy bendecido solo con tener la palabra del Señor y tener acceso a ella, hermano, porque yo la puedo escudriñar a la hora que yo quiera y la puedo leer y releer, y si no entiendo, pues sigo buscando, y si no, pues el Señor me ilumina. Pero, hermano, tenemos la palabra nosotros más segura, dice Pedro, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros cómo el cumplimiento de las profecías es algo real, y eso es lo que a mí me anima, hermano. Prácticamente estas profecías han sido escritas para animarnos, hermano, sabiendo de que el Señor pronto vendrá. Entonces dice Marcos 11:11, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania ¿con cuántos? Con 12. ¿Y con cuántos entró a Jerusalén? Con multitudes, hermano. Dice que eran multitudes las que llegaron a Jerusalén cuando él entró, las que lo aclamaban, Hosana, Hosana, que viene en el nombre del Señor. Pero cuando él llega al templo, miren, allá no lo seguían. Vio cómo estaban las cosas, puso en su lugar algunas cosas. Ya le dije que se echó fuera a los campistas y todo lo demás. Pero después dice que allá que observó que todo había quedado bien, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Betania era un pueblo, como por decir, Betlehem, aquí cerca. Entonces la ciudad de Jerusalén la cerraban en la noche. Entonces dijeron, bueno, como ya van a cerrar Jerusalén, vámonos a Betania, y se fueron a dormir de seguro a la casa de Lázaro, ¿verdad? Que eran sus amigos allá en Betania. Entonces, vemos que eso fue lo peor que le pudo haber sucedido a Jerusalén. Después de haber llegado, mire, hermano, prácticamente lo rechazaron, lo ignoraron, lo dejaron ahí solito, hasta que dijo el Señor, bueno, como aquí ya es hora de que van a cerrar, nadie nos invitó a quedarnos, pues vámonos. Y dice que se fue. Hermano, cuando él se va de Jerusalén, él ya no vuelve a regresar para traerles otro mensaje. Hermano, después de esa noche, el Señor, bueno, tendremos que seguir leyendo la Biblia, aunque la Biblia no siempre la vamos a encontrar así, ¿cómo le llaman a eso? Cronológicamente, pero nosotros vamos a ver que todavía se encontró a una mujer que le hizo una sanidad. Dice que estaba enferma hacía 18 años o 12 años, y usted lo va a leer más, pero lo que quiero decirles es de que todavía cuando se encuentra esta mujer, le van a decir, mira, ya mejor cállate y vete, porque ya Herodes ya sabe de ti, y quiere que se calle, y dice que le manda a decir, mira, díganle a esa zorra que yo hoy y mañana y pasado mañana yo continúo mi obra. ¿Qué quiso decirle ahí? Que todavía iban a quedar 3 días en los cuales él iba a quedar haciendo la obra. Por supuesto que lo capturaron, lo enjuiciaron y rápido lo crucificaron. Pero al tercer día que él se estaba refiriendo fue la noche que él murió, y fue cuando realmente concluyó su obra como hombre. Pero entonces, hermano, sigamos viendo. Fíjese que ese pueblo que gritaba Hosana, 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 en Lucas 23:20 dice Pilato,
queriendo soltar a Jesús. Les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando diciendo: crucifícale, crucifícale. Mire, hermano, unas horas antes ellos querían que reinara y lo salvara. Como él no quiso hacer eso, pues lo mandaron a que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque hasta los religiosos, hermanos, estaban en contra de lo que él estaba haciendo. Les decía: ¿ya oíste a esos que están clamándote por salvación? Mándalos a callar. Y todavía les dice Jesús: ¿qué ustedes no han escuchado? ¿No han oído las profecías? Y ellos, hermano, se sentían enojados, pues, y hasta ellos colaboraron, hermano, para que a Jesús le quitaran la vida. Eso sucedió en Lucas 23, capítulo 20. Viendo así, hermano, que se cumplió la profecía con la cual iniciamos, Zacarías capítulo 9, donde decía: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, ¿y cómo llegó? Humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Hermano, se cumplió exactamente todo lo que el profeta había anunciado, pero ellos no pudieron reconocerlo. Qué triste, hermano, que hoy en este tiempo, le decía yo, el Señor se nos revele y mucha gente lo esté rechazando, hermano, porque prefieren más las cosas del mundo, prefieren más, hermano, el vivir una vida que no va conforme Él quiere. Mire, la gente, bueno, no voy a mencionar géneros, pero hay quienes se ponen a hacer protestas en contra de las leyes de Dios, que ellos quieren a la fuerza imponer su tipo de satisfacciones a como dé lugar, aunque eso va en contra de la palabra de Dios. Hay gente que rechaza al Señor por una o por otra razón, y el Señor está diciendo: wow, si supieras qué triste me siento, ¿verdad? Que habiendo sido el tiempo de tu visitación, me rechazaste, no quisiste hacer mi voluntad. En fin, ahí estaba el Señor, hermano, tal y como la profecía lo pintaba. Mateo 24-27 dice: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren, la primera vez vino humilde, la segunda dice que viene como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando ese relámpago, hermano, aparezca, ¿ha visto usted los relámpagos? Se asusta uno, como un flashazo, dice: ¿quién me tomó una foto? Dice 1 Tesalonicenses 4:16: el Señor mismo descenderá del cielo. ¿Ven? Te va a dar un relámpago, y cuando vea el Señor mismo descendiendo del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y dice que aún los mismos muertos en Cristo, por supuesto, resucitarán primero. Se sigue leyendo el pasaje, dice que también nosotros que hayamos permanecidos, que estemos vivos para entonces, seremos arrebatados con Él en las nubes, seremos transformados, hermano, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esto siempre yo les voy a estar insistiendo para que nunca se nos vaya a olvidar, hermano, porque no podemos olvidar que el Señor viene pronto. Quiero terminar con un verso más, Romanos 12:1. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, hermano, tenemos que presentarnos delante del Señor, hermano, como un sacrificio, dice, vivo y santo, aceptable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Miren, nosotros tenemos que traerle al Señor un servicio con la mente, pues usando nuestra mente, no como el servicio que
muchos le llevan, hermano, delante de ídolos, que eso definitivamente ante la época que vivimos, ¿quién puede seguir prestando un tipo de servicio así, verdad? Inclinándose aún a los ídolos. La idolatría, hermano, que para esta época, digo yo, ¿cómo es posible de que la gente tan estudiada aún siga dando un servicio que no es racional? Por eso dice que nosotros debemos traerle al Señor un culto racional, un culto con el entendimiento, un culto sabiendo que Él está aquí presente, aunque nosotros no lo podamos ver, lo podemos sentir, ¿verdad? Él no vino, hermano, a conquistar naciones, Él vino a conquistar nuestro corazón, a conquistar nuestra mente y a llenarnos de su amor, hermano, de su gracia, de su paciencia. Y por eso es que nosotros estamos contentos, felices, viendo todos los acontecimientos, hermano, que nos están llevando, hermano, a que pronto nosotros estemos en la presencia del Señor. Porque todos estos acontecimientos que les estoy pintando, hermano, van a llevar un tiempo, poco tiempo, pero son cosas que nosotros no esperamos ver. Mire, el año que recién pasó, aquí mismo predicamos, ¿verdad?, acerca de la toma de posesión, bueno, no la toma de posesión, de la declaración que hizo el presidente, ¿verdad?, de declarar Jerusalén como la capital de Israel. ¿Alguien se recuerda la fecha? 6 de diciembre. Hermano, fue por casualidad que haya sido un 6 de diciembre del 2017. Hermano, el año ya casi estaba por terminarse. Supuestamente tenía que darse esa declaración ese año, hermano, o algunas profecías iban a fallar. Pero lo más interesante fue la fecha que se escogió. Diciembre 6. Para la gente que le gusta los cálculos aritméticos, 6 más 12, ¿cuánto es? Y 18 dividido entre 3 nos da 6, 6, 6. O sea que fue una fecha, hermano, que dio inicio a muchas situaciones en las que estamos nosotros ahorita viendo que han sido profetizadas, anunciadas, el cumplimiento ya de sellos, trompetas, copas que han de venir. Hermano, esto ya está en el plano, eso ya está, ¿cómo le podríamos decir? Ya está moviéndose. Más adelante vamos a tocar esos temas un poquito más despacio, pero solo le dejo para que usted piense, que no crea que por casualidad le vengo yo hablando lo que le estoy hablando. Yo siempre paso la semana leyendo diferentes pasajes y le digo, Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿De qué quieres que hable? Y el sábado por la noche el Señor me empieza a decir esto. No puedo dormir el sábado, así que el día domingo me tengo que levantar tempranito y empezar a preparar todo lo que más o menos trato de darle a entender. Pero si usted no me entiende, no se preocupe, deje que el Espíritu Santo sea el que se encargue de poder poner a trabajar todas las ideas que yo trato de transmitirle, hermano. Lo importante es de que usted, hermano, tenga un corazón abierto al Señor y esté presente en su mente en todo tiempo que el Señor está revelándose en este preciso instante en nuestra vida. Él se está dando a conocer para que nosotros, hermano, lo aceptemos, lo amemos, le sirvamos y sobre todo le obedezcamos. Y hermano, y lo que menos debemos hacer es rechazarlo, porque rechazándolo a Él, hermano, vamos a perder muchas cosas. Cuando nosotros rechazamos al Señor, hermano, viene la pérdida de todo. Todo lo que aparentemente habíamos conquistado según con nuestras fuerzas era porque el Señor nos lo había dado, porque habíamos puesto nuestra confianza en Él.
pero al momento de rechazarlo, hermano, destrucción repentina viene sobre la vida de aquellos que tal cosa hagan. Así que, hermanos, esta tarde amemos al Señor. Mire, siempre le he dicho, anhelemos la venida del Señor, pero si la voluntad de Él es que usted se quede, hermano, y eso le agrada, pues dígale, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como Jesús dijo, ¿verdad? Ya en el Getsemaní. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús venimos una vez más ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por habernos considerado dignos, Señor, de conocerte y haberte revelado nuestra vida, Señor, habiendo quizás teniendo nosotros una vida pasada que en nada te agradaba, Señor. Tú te compadeciste de nosotros, Señor, y te plació revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por esa aparición que tú hiciste en nuestra vida en un momento determinado y nos permitiste, Señor, conocerte. Padre, te alabamos, te bendecimos y te suplicamos, Padre, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los que anhelamos tu venida, que anhelamos tu presencia, anhelamos tus milagros, señales, prodigios, todo eso que tú has dejado para tus hijos, Señor. En esta hora venimos suplicándote también, Señor, por las necesidades que siempre hay en medio de tu pueblo.